Impactante. Una visión que está conmocionando al clero y que podría cambiar la forma en que el mundo percibe la fe. Durante los últimos días, sacerdotes de distintos rincones del mundo reportaron haber tenido un sueño idéntico, una experiencia que nadie puede explicar hasta ahora. En este sueño, la Virgen de Fátima no solo se apareció, sino que transmitió un mensaje que ha dejado a todos en estado de asombro y temor. Un mensaje que podría tener implicaciones directas para la Iglesia y la humanidad. Todo comenzó cuando sacerdotes de Portugal, España y México reportaron la misma escena. La Virgen aparecía rodeada de luz intensa, con un semblante de profunda tristeza y preocupación, mientras señalaba hacia un libro antiguo que parecía contener secretos que nunca debieron ser revelados. La coincidencia fue tan sorprendente que la noticia llegó rápidamente a Roma, y el Papa León XIV ordenó iniciar una investigación para entender la naturaleza de estos sueños colectivos. Lo más impactante es que los sacerdotes describieron detalles idénticos: la posición exacta de la Virgen, los colores de su manto, la sensación de frío y a la vez calor que irradiaba el lugar, y sobre todo, la urgencia en su mirada. Algunos aseguran haber escuchado palabras que no podían recordar al despertar, como si la Virgen hubiera hablado directamente a sus almas, dejando solo un sentimiento de alarma y advertencia. Pero lo que nadie esperaba es que estos sueños no solo eran visiones aisladas. Durante la madrugada del tercer día, un grupo de sacerdotes en Lisboa y otro en México coincidieron en relatar el mismo fenómeno en la misma hora, como si un vínculo invisible los conectara. Una conexión que nadie puede explicar científicamente. Algunos expertos en fenómenos místicos aseguran que esto podría ser una manifestación de la Virgen de Fátima, intentando enviar un mensaje global a través de medios que trascienden la lógica humana. El contenido del mensaje permanece parcialmente desconocido, pero fuentes cercanas al Vaticano filtraron que se trata de advertencias sobre la pérdida de fe en el mundo, el aumento de la corrupción y la urgencia de unir a los creyentes en oración y penitencia. La intensidad de la experiencia ha llevado a algunos sacerdotes a llorar durante horas, otros a hacer vigilias prolongadas, y varios han registrado fenómenos inexplicables dentro de sus templos, como cambios en la iluminación, aparición de aromas florales y sensaciones de paz que contrastan con el temor transmitido por la visión. Lo más perturbador es que, según algunos testigos, la Virgen mostró también imágenes de futuros posibles, catástrofes naturales, conflictos globales y crisis espirituales. Sin embargo, en el sueño, su figura siempre ofrecía una salida, una serie de acciones que los sacerdotes deben emprender para evitar que estas profecías se cumplan. Nadie sabe con certeza cuáles son estos pasos, pero se dice que involucran oración constante, sacrificio y una advertencia de mantener la fe incluso en los momentos más oscuros. El Vaticano no ha emitido un comunicado oficial aún, pero se cree que el Papa León XIV está considerando convocar a un concilio especial para discutir el fenómeno y establecer un plan de acción que garantice que este mensaje llegue a los creyentes de manera segura y efectiva. Expertos en teología y fenómenos sobrenaturales aseguran que nunca antes se había registrado un caso de aparición mariana a través de sueños colectivos con tanta sincronización y detalle. Mientras tanto, sacerdotes que experimentaron la visión han comenzado a documentar sus sueños con notas detalladas, dibujos y grabaciones de audio, intentando reconstruir cada elemento antes de que se desvanezca de su memoria. La sensación de urgencia es palpable, y muchos sienten que el tiempo corre en contra, como si la Virgen de Fátima hubiera marcado un reloj invisible que solo ellos pueden percibir. Algunos críticos aseguran que podrían ser simples coincidencias o incluso fenómenos de sugestión colectiva, pero la magnitud y la exactitud de los detalles hacen que esta explicación sea insuficiente. La sincronización de sueños en múltiples continentes, la consistencia en los relatos y la aparición de fenómenos inexplicables refuerzan la idea de que algo sobrenatural está ocurriendo. Y mientras los días pasan, más sacerdotes reportan la misma experiencia, elevando la preocupación del Vaticano a niveles inéditos. El misterio continúa creciendo, y la pregunta que todos se hacen es: ¿qué mensaje exacto quiere transmitir la Virgen de Fátima? ¿Es una advertencia sobre eventos que se avecinan o una guía espiritual para preparar a la humanidad para un cambio trascendental? Algunos expertos sugieren que estos sueños podrían ser la forma en que la Virgen intenta restaurar la fe en el mundo, recordando a los creyentes la importancia de la oración, la humildad y el sacrificio. Otros, sin embargo, temen que el mensaje sea más oscuro, un aviso de que la humanidad enfrenta consecuencias inminentes si no cambia su camino.
Lo que es seguro es que esta aparición colectiva ha despertado un interés sin precedentes. Fieles de todo el mundo están atentos, esperando cualquier señal que pueda indicar que la Virgen se manifiesta también fuera del mundo de los sueños. La Iglesia, consciente del poder de este fenómeno, mantiene vigilancia constante, registrando cada testimonio y estudiando cada detalle para asegurarse de que ningún elemento del mensaje se pierda o sea malinterpretado. La historia apenas comienza, y cada día que pasa trae nuevos relatos, nuevas pistas y nuevas sensaciones que desafían la comprensión humana. La Virgen de Fátima parece estar más activa que nunca, utilizando los sueños de sus siervos para enviar un mensaje que podría cambiar la historia de la Iglesia y del mundo entero. A medida que los días avanzan, los sacerdotes que participaron en estos sueños comienzan a notar cambios sutiles en su entorno diario. Algunos reportan sentir presencias inexplicables durante la oración. Otros escuchan susurros en la capilla que parecen repetir fragmentos del mensaje que la Virgen les transmitió. Nadie se atreve a ignorar estas señales. Todos coinciden en que algo trascendental está sucediendo. En Lisboa, un grupo de sacerdotes decidió organizar una vigilia nocturna, intentando recrear las condiciones del sueño para profundizar en la experiencia. Lo que ocurrió esa noche dejó a todos atónitos. Las velas comenzaron a parpadear al mismo ritmo que los corazones de los presentes. Un aroma de flores desconocidas inundó el templo y se escucharon murmullos en un idioma que nadie reconoció. Algunos afirman haber visto la luz de la Virgen reflejada en los vitrales de la iglesia, proyectando símbolos que parecen contener advertencias y profecías codificadas. Mientras tanto, en México, otros sacerdotes reportaron la aparición de marcas en sus manos tras despertar, marcas que coinciden exactamente con los símbolos que la Virgen les mostró en el sueño. Algunos investigadores del Vaticano sugieren que estos símbolos podrían ser un mensaje cifrado, una especie de guía espiritual destinada únicamente a aquellos con fe suficiente para comprenderla. El misterio se intensifica cuando se descubre que los sueños no ocurrieron de manera aleatoria. Investigadores del Vaticano analizaron los patrones de sueño y encontraron una sincronización exacta. Sacerdotes de diferentes continentes experimentaron las visiones a la misma hora, como si una fuerza invisible los conectara. Algunos expertos teóricos sugieren que esto podría ser un fenómeno divino, una señal clara de que la Virgen está usando medios que trascienden el tiempo y el espacio para comunicarse. Pero la tensión no termina ahí. Las visiones revelan imágenes de un futuro inquietante, ciudades sumidas en el caos, conflictos entre naciones, desastres naturales y momentos de profunda oscuridad espiritual. Sin embargo, en cada visión, la Virgen ofrece un camino, un conjunto de acciones y oraciones específicas que podrían prevenir estos eventos. Los sacerdotes se ven obligados a descifrar estas instrucciones antes de que sea demasiado tarde, enfrentándose a la presión de cumplir una misión que trasciende su propia comprensión. Algunos relatos hablan de voces que los llaman por su nombre durante la vigilia, guiándolos hacia objetos sagrados que parecen tener un papel central en la protección de la humanidad. En Lisboa, un sacerdote afirma haber encontrado un antiguo manuscrito en la biblioteca de la iglesia, que coincide exactamente con las imágenes del libro que la Virgen mostró en el sueño. El manuscrito contiene referencias a eventos que ocurrieron siglos atrás, junto con símbolos que podrían ser clave para interpretar el mensaje completo. El Papa León XIV, enterado de estas revelaciones, ha convocado a los principales teólogos y expertos en fenómenos sobrenaturales a una reunión secreta en el Vaticano. La intención es analizar cada detalle de los sueños, verificar su autenticidad y establecer un protocolo que garantice que el mensaje llegue de manera correcta y sin causar pánico entre los fieles. Mientras tanto, las filtraciones de los primeros testimonios comienzan a circular, provocando un aumento masivo de atención mediática y curiosidad global. Entretanto, algunos sacerdotes comienzan a experimentar cambios en su salud física y emocional. Dolores que desaparecen milagrosamente, una sensación de energía espiritual intensa y momentos de claridad que parecen permitirles entender fragmentos del mensaje que antes eran incomprensibles. Estos signos refuerzan la idea de que la aparición no es un simple sueño, sino una experiencia que transforma la percepción espiritual de quienes participan. El fenómeno también ha generado debates dentro de la Iglesia. Algunos miembros del clero expresan preocupación por el impacto que estas visiones puedan tener en la fe de los laicos, mientras otros ven en ellas una oportunidad histórica de reforzar la devoción y la unión entre creyentes. La discusión es intensa y se teme que una interpretación equivocada pueda provocar confusión, miedo
o incluso división dentro de la comunidad religiosa. Sin embargo, lo que todos coinciden es que el mensaje tiene urgencia. La Virgen de Fátima parece estar advirtiendo que la humanidad se encuentra en una encrucijada y que la acción de los sacerdotes y creyentes en los próximos meses será decisiva. Cada detalle, cada símbolo y cada palabra del sueño tiene un propósito, y se cree que podrían salvar a millones de almas si se interpreta correctamente. En paralelo, fenómenos inexplicables continúan ocurriendo. Luces en el cielo que coinciden con los símbolos del sueño, cambios repentinos en la temperatura de las iglesias, y un sentimiento general de paz mezclado con temor entre quienes han sido testigos de estas manifestaciones. Algunos expertos espirituales aseguran que estamos presenciando un fenómeno sin precedentes, una intervención directa de lo divino que desafía toda lógica humana. La comunidad religiosa global permanece en estado de alerta. Las redes de comunicación del clero se activan para compartir cada detalle, cada observación y cada símbolo. Se establecen reuniones nocturnas, grupos de oración y sesiones de meditación para intentar interpretar y cumplir con el mensaje de la Virgen. La magnitud del fenómeno sigue creciendo día tras día, y la atención mediática mundial se intensifica, aunque el Vaticano mantiene un perfil discreto, consciente de que la revelación completa podría tener un impacto profundo y, para algunos, perturbador. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué quiere exactamente la Virgen de Fátima? ¿Estamos ante un aviso para prevenir el caos, una guía para fortalecer la fe o una advertencia sobre un futuro oscuro que podría desencadenarse si la humanidad no cambia su rumbo? Las respuestas siguen siendo un misterio, pero la sensación de urgencia es innegable. Cada sacerdote que ha participado en el sueño siente que el tiempo corre en su contra, como si la Virgen hubiera marcado un reloj invisible que solo ellos pueden percibir. El fenómeno sigue expandiéndose. Más sacerdotes de Europa, América y Asia comienzan a experimentar sueños similares, y cada testimonio refuerza los detalles del mensaje. Se habla de símbolos que solo se pueden ver en estado de meditación profunda, de voces que repiten instrucciones, y de señales que se manifiestan en la vida real como fenómenos naturales o coincidencias imposibles de explicar. Mientras tanto, fieles y curiosos esperan ansiosos cualquier señal, cualquier noticia que confirme que la Virgen está actuando también fuera del mundo de los sueños. La Iglesia, consciente del poder y la trascendencia de este fenómeno, mantiene una vigilancia constante, asegurándose de que cada detalle se registre y se estudie minuciosamente, evitando interpretaciones erróneas que puedan causar confusión o pánico. La historia aún no ha terminado. Cada día trae nuevos testimonios, nuevas pistas y nuevas sensaciones que desafían la comprensión humana. La Virgen de Fátima parece más activa que nunca, utilizando los sueños de sus siervos para enviar un mensaje que podría cambiar la fe, la devoción y la historia de la Iglesia para siempre. Y mientras el mundo observa, los sacerdotes que han tenido la visión sienten que su misión apenas comienza, conscientes de que están participando en algo que trasciende lo humano y se adentra en lo divino. Conforme los días pasan, los sueños colectivos de los sacerdotes comienzan a generar un efecto inesperado en la fe de los fieles. Aquellos que escuchan los relatos experimentan emociones intensas, miedo, esperanza y una sensación de que algo grande está por ocurrir. Se dice que incluso algunos laicos han tenido visiones breves, como destellos de luz o símbolos en sus hogares, replicando lo que los sacerdotes ven en sueños. En el Vaticano, los expertos no logran ponerse de acuerdo. Algunos aseguran que es un fenómeno divino, una comunicación directa de la Virgen de Fátima. Otros lo consideran una prueba espiritual, destinada a fortalecer la fe de quienes están preparados para recibirla. Mientras tanto, el Papa León XIV mantiene reuniones privadas con los sacerdotes más cercanos, tratando de interpretar cada símbolo y cada mensaje que surge de estos sueños. La tensión es palpable. El mundo espera una señal clara, pero cada respuesta parece multiplicar los enigmas. Uno de los símbolos más intrigantes que aparece constantemente es un círculo de luz que parece girar sobre la cabeza de los sacerdotes durante el sueño. Algunos aseguran que contiene números y fechas, como si la Virgen intentara dar instrucciones precisas sobre momentos críticos que podrían cambiar la historia. Otros observan figuras de animales y formas geométricas que nadie ha logrado descifrar completamente. Cada intento de interpretación genera debates acalorados, pero todos coinciden en algo. Este mensaje es demasiado importante para ignorarlo. Mientras tanto, los sacerdotes experimentan cambios profundos. Algunos sienten que su conexión con lo divino se intensifica,
percibiendo eventos antes de que ocurran, como pequeñas profecías que se cumplen días después. Otros experimentan un cansancio espiritual profundo, como si la Virgen estuviera probando su resistencia y fe. Sin embargo, todos sienten una urgencia compartida. Deben actuar. Deben descifrar el mensaje antes de que el tiempo se agote. La comunidad internacional comienza a notar fenómenos extraños relacionados con estos sueños. En Lisboa y México, luces inexplicables aparecen sobre iglesias y templos. En Italia, ciertas reliquias parecen emitir un resplandor que coincide con los sueños. Y en Portugal, un antiguo manuscrito, olvidado por siglos, comienza a mostrar símbolos que antes eran invisibles a los ojos humanos. Todo esto refuerza la idea de que estamos frente a un fenómeno global, imposible de ignorar. Los sacerdotes empiezan a registrar cada detalle en diarios secretos. Cada símbolo, cada palabra escuchada, cada aroma o sensación es cuidadosamente documentado. Se forman equipos de estudio para analizar patrones, tratando de descifrar cómo interpretar el mensaje completo. El tiempo, sin embargo, parece acortarse. Algunas visiones muestran catástrofes inminentes si los símbolos no se comprenden a tiempo. La presión aumenta, y la sensación de que el mundo está al borde de un cambio espiritual nunca ha sido tan intensa. Un sacerdote relata que durante una de las vigilias nocturnas, mientras meditaba profundamente, escuchó una voz que le dijo: «Prepara a los que vienen, porque la hora se acerca. La humanidad debe abrir sus ojos y corazones». La voz era clara, firme, pero llena de misericordia. Esto ha llevado a los líderes religiosos a preparar mensajes de preparación espiritual para la comunidad, sin revelar completamente la magnitud de lo que han visto, intentando equilibrar la fe con la prudencia. La repercusión mediática sigue creciendo. Aunque el Vaticano mantiene discreción, los rumores llegan a medios internacionales. Blogs, periódicos y redes sociales comienzan a hablar de los sueños colectivos y los fenómenos asociados. Esto provoca que la curiosidad del público aumente, pero también que surja escepticismo. Sin embargo, los eventos milagrosos registrados y documentados por sacerdotes y laicos comienzan a inclinar la balanza hacia la credibilidad, especialmente entre los creyentes más fervientes. Mientras tanto, se observan coincidencias sorprendentes. Fenómenos naturales, como nubes formando símbolos y luces extrañas sobre templos históricos, parecen replicar las imágenes de los sueños. Algunas coincidencias son tan exactas que expertos en meteorología y astronomía no pueden explicarlas. Esto ha generado un interés creciente por parte de investigadores que intentan relacionar lo divino con lo científico, aunque todos reconocen que no existe explicación racional para lo que está ocurriendo. En medio de esta tensión surge un nuevo misterio. La Virgen de Fátima en los sueños muestra a los sacerdotes una serie de figuras humanas y lugares específicos, indicando eventos futuros que podrían cambiar la historia de la Iglesia y del mundo. Las visiones muestran líderes mundiales, conflictos inminentes y oportunidades de reconciliación que podrían salvar millones de almas. La responsabilidad que sienten los sacerdotes es inmensa. Saben que cada decisión, cada interpretación correcta, puede tener consecuencias de proporciones históricas. Algunos sacerdotes empiezan a organizar pequeños grupos de oración guiados por los símbolos y mensajes que recibieron en los sueños. Cada sesión parece intensificar la experiencia, como si la Virgen estuviera reforzando su mensaje y confirmando que las instrucciones son correctas. Otros informan que objetos sagrados comienzan a vibrar o brillar en presencia de estas reuniones, creando un ambiente casi tangible de lo sobrenatural. El Papa León XIV, consciente de la magnitud del fenómeno, ha decidido establecer una comisión especial que registre todos los testimonios, fenómenos y visiones. Se busca crear un archivo secreto, destinado a preservar la historia de estos eventos para futuras generaciones, pero también para mantener un control sobre cómo se divulga esta información, evitando el pánico global. Mientras el mundo observa, los sacerdotes continúan teniendo sueños nocturnos cada vez más intensos. Los símbolos se vuelven más complejos, las instrucciones más precisas, y la sensación de urgencia se hace insoportable. Se percibe claramente que la Virgen de Fátima está tratando de comunicar algo fundamental, algo que trasciende la comprensión humana y que requiere acción inmediata. Se cree que estos sueños podrían ser solo el inicio de un fenómeno mucho más grande. Los indicios apuntan a que la Virgen busca preparar a la humanidad para un cambio espiritual profundo, utilizando a los sacerdotes como intermediarios. La fe, la devoción y la obediencia se convierten en elementos esenciales para interpretar correctamente cada mensaje.
Cada sacerdote que participa en esta experiencia siente un peso y una responsabilidad que nunca antes habían experimentado. Saben que no pueden fallar, que cualquier error en la interpretación podría alterar el destino de muchas almas. La tensión espiritual y emocional es constante, y cada noche trae nuevos desafíos, nuevas señales y nuevas revelaciones que deben ser cuidadosamente comprendidas y transmitidas. La humanidad parece estar en la antesala de un despertar espiritual sin precedentes. Mientras los sacerdotes descifran los símbolos, los fieles observan, esperan y rezan, conscientes de que están siendo testigos de un fenómeno histórico. La Virgen de Fátima, a través de estos sueños colectivos, parece estar guiando la preparación de un mundo que aún no comprende del todo lo que se avecina. Los testimonios se multiplican, los símbolos se amplían, y la sensación de urgencia crece con cada día que pasa. Todo indica que estamos ante una revelación de alcance global, destinada a cambiar la percepción de la fe, la devoción y la espiritualidad para siempre. Los sueños colectivos de los sacerdotes podrían marcar el inicio de una nueva era, y la humanidad debe estar atenta, porque la Virgen ha enviado señales que no pueden ignorarse. Y mientras los fieles esperan, los sacerdotes continúan recibiendo instrucciones, viviendo experiencias que desafían toda explicación lógica y científica, recordando a todos que la fe y la devoción son ahora más importantes que nunca. Cada noche, cada sueño y cada símbolo refuerza un mensaje. La Virgen de Fátima está presente, y su advertencia podría salvar o cambiar el destino de millones de almas en todo el mundo. Lo que ocurrió en aquel convento fue algo que ningún sacerdote pudo olvidar. La primera noche, antes del amanecer, todos coincidieron en despertar súbitamente con la sensación de que alguien los observaba. Ninguno hablaba, pero todos sabían que algo extraordinario estaba por suceder. La habitación estaba en silencio, solo roto por el sonido del viento que golpeaba suavemente las ventanas, pero la atmósfera era pesada, casi palpable. Los sacerdotes describieron un resplandor que llenaba sus habitaciones, un brillo que parecía surgir de la nada y que no podían ignorar. Algunos intentaron levantarse, pero sus cuerpos no respondían como siempre. Era como si una fuerza los mantuviera en sus camas, obligándolos a observar. En ese instante, todos comenzaron a soñar lo mismo, exactamente lo mismo. Una figura apareció frente a ellos, vestida de blanco, con un manto que brillaba como el oro bajo el sol, y con una expresión de una serenidad infinita. No había palabras, solo una presencia que los llenaba de una paz que nunca habían sentido, y al mismo tiempo un miedo profundo a algo desconocido. La Virgen de Fátima no hablaba con sonidos, sino que sus mensajes eran transmitidos directamente a sus mentes, imágenes y advertencias que nadie podía ignorar. El sueño colectivo no terminó allí. Durante 3 noches consecutivas, más de 20 sacerdotes reportaron la misma aparición, con detalles idénticos y emociones que coincidían perfectamente. Algunos describieron cómo la Virgen señalaba direcciones, lugares específicos de México y Europa, donde eventos importantes ocurrirían en los próximos meses. Otros sintieron que los sacerdotes estaban destinados a tomar decisiones cruciales para la Iglesia y para la humanidad. Decisiones que cambiarían la historia para siempre. Lo más inquietante es que, al despertar, ninguno recordaba haber dormido profundamente. Su percepción del tiempo estaba distorsionada. Algunos aseguraron que lo que parecía un sueño duró horas, mientras que para otros, apenas unos minutos. Sin embargo, todos compartían un mismo recuerdo vívido de los detalles, la forma en que la luz iluminaba los rostros de los presentes en sus visiones, los movimientos delicados de la Virgen, y sobre todo, un mensaje que parecía urgente, como si el mundo estuviera al borde de un cambio irreversible. Los sacerdotes comenzaron a escribir inmediatamente cada símbolo, cada palabra que se transmitía en sus mentes. Lo que descubrieron fue asombroso. Símbolos que coincidían con profecías antiguas de San Malaquías y cartas perdidas de otros santos, mensajes que el Vaticano había mantenido ocultos durante décadas. Todo apuntaba a un acontecimiento de magnitud global que afectaría no solo a la Iglesia, sino a gobiernos, líderes mundiales y poblaciones enteras. La Virgen parecía advertir sobre desastres naturales, crisis espirituales y una serie de señales que aparecerían simultáneamente, marcando un tiempo de prueba y revelación. Pero el misterio no terminaba allí. Cada sacerdote que participó del sueño colectivo notó un cambio físico en sí mismo, marcas leves en las manos, sensación de calor en el pecho y una claridad mental que nunca habían experimentado. Era como si sus cuerpos fueran receptáculos de algo divino, y sus almas,
canalizadoras de una advertencia celestial. Algunos dijeron que podían escuchar un murmullo, casi inaudible, que les instaba a actuar, a difundir el mensaje, pero con cautela, porque la humanidad aún no estaba lista para conocer la magnitud completa de lo que la Virgen estaba revelando. El día siguiente a la tercera aparición, los sacerdotes se reunieron en secreto, temiendo que divulgar la información pudiera generar pánico. Sin embargo, sabían que ignorar el mensaje era imposible. Cada uno experimentaba un vínculo con los demás que iba más allá de lo humano, una conexión espiritual que los mantenía sincronizados, compartiendo recuerdos y sensaciones de manera inexplicable. Al analizar los escritos de los sueños, encontraron patrones numéricos y referencias a fechas concretas que coincidían con eventos históricos importantes, algunos de los cuales aún no habían ocurrido, pero que según los símbolos se avecinaban en un futuro muy próximo. El Vaticano fue informado discretamente, pero las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos funcionarios intentaban desacreditar los reportes como simples alucinaciones o efectos de la sugestión, otros comenzaron a investigar en archivos antiguos, encontrando coincidencias aterradoras entre los símbolos revelados en los sueños y documentos que habían permanecido sellados durante siglos. Se mencionaban nombres de líderes mundiales, conflictos espirituales y fenómenos inexplicables que podrían alterar la percepción de la fe y la realidad tal como la conocemos. Mientras tanto, los sacerdotes que participaron de los sueños continuaban sintiendo la presencia de la Virgen en sus vidas diarias, no solo en sus meditaciones, sino incluso en la calle, en la misa y durante la oración cotidiana. Podían percibir un brillo leve, un susurro que les recordaba que aquello que habían visto no era una ilusión. La intensidad de estas experiencias aumentaba cada día, y algunos incluso empezaron a reportar encuentros físicos, velos blancos que aparecían de repente, aromas de flores que nadie había traído, y una sensación de que algo sagrado estaba presente, observándolos y guiándolos. Los rumores comenzaron a filtrarse fuera del convento. La noticia de un sueño colectivo que involucraba a la Virgen y a varios sacerdotes comenzó a despertar curiosidad y temor en círculos cercanos al clero, en comunidades devotas y, eventualmente, en medios que no podían explicar lo ocurrido sin entrar en terreno polémico. Nadie podía confirmar la totalidad de la experiencia, pero los testimonios eran tan consistentes que resultaba imposible ignorarlos. La presión para que los sacerdotes revelaran todo aumentaba, y con ella, el temor de que la humanidad no estuviera lista para recibir semejante verdad. El mensaje que la Virgen transmitía parecía enfocado en la preparación espiritual y en la vigilancia de los tiempos que se avecinaban. Indicaba que solo mediante la oración intensa, la humildad y la fe pura, se podría resistir la oscuridad que comenzaría a expandirse, y advertía sobre líderes mundiales que actuarían en contra de la voluntad divina. Sin embargo, cada detalle estaba cifrado, de forma que incluso quienes tenían la intención de estudiar los mensajes se encontraban con símbolos crípticos y patrones que requerían interpretación profunda. Con cada noche que pasaba, la sensación de urgencia crecía. Los sacerdotes empezaron a percibir cambios en la naturaleza. Cielos más intensos, nubes que parecían formar figuras, brillos inexplicables y ecos de voces que nadie más podía escuchar. La Virgen de Fátima, a través de los sueños, no solo advertía sobre eventos próximos, sino que también parecía instruirlos para actuar como guardianes, portadores de un secreto que podía cambiar la historia de la fe y del mundo entero. Los días siguientes después del sueño colectivo se volvieron más intensos. Los sacerdotes comenzaron a notar cambios en su entorno inmediato. Velas que se encendían solas, libros que caían en posiciones específicas, y un leve perfume de flores que se repetía sin explicación. Cada fenómeno parecía una confirmación de que lo que habían vivido en los sueños no era producto de su imaginación, sino un contacto directo con lo divino. La Virgen de Fátima no solo se mostraba en sueños, sino que parecía manifestarse en la realidad física, dejando señales para los que tenían ojos para verlas. Pronto, algunos sacerdotes comenzaron a experimentar visiones durante la misa y la oración. Uno de ellos relató que, mientras elevaba la hostia, vio a la Virgen flotando sobre el altar, con un resplandor que llenaba toda la iglesia y proyectaba sombras de figuras celestiales en las paredes. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza, y por un instante, todo parecía suspendido en el tiempo. No había sonido, solo un mensaje profundo grabado directamente en su alma. La necesidad de advertir al mundo, pero con prudencia, porque el miedo podía destruir la fe de muchos. Mientras tanto, los símbolos que habían recibido en los sueños se revelaban cada vez más complejos.
No eran simples visiones, contenían códigos antiguos, cifras y referencias a eventos históricos que todavía no habían ocurrido. Algunos sacerdotes, al estudiar estos símbolos, descubrieron coincidencias con profecías de San Malaquías y mensajes que se creían perdidos en el tiempo. Todo apuntaba a que la Virgen estaba intentando comunicar una advertencia que la humanidad no podía ignorar. Cambios espirituales y políticos de gran magnitud se aproximaban. El miedo y la responsabilidad comenzaron a crecer dentro de ellos. Sabían que revelar todo podría generar pánico, pero ocultarlo significaba ignorar una guía divina. Decidieron reunirse en secreto cada noche para analizar los sueños, confrontar sus experiencias y buscar un patrón. Fue entonces cuando notaron algo aún más sorprendente. Los sueños empezaban a sincronizarse con eventos en la realidad. Cielos encapotados, fenómenos meteorológicos inesperados y movimientos de líderes mundiales parecían corresponderse con los símbolos que la Virgen les había mostrado. Algunos sacerdotes empezaron a documentar todo en un registro secreto, un diario que recogía cada detalle, cada visión y cada señal. Los dibujos de símbolos, los patrones de luz, los sonidos percibidos y las emociones vividas se registraban con precisión, y la coherencia entre ellos sorprendía incluso a los más escépticos. Lo que estaba ocurriendo superaba cualquier explicación racional. La Virgen de Fátima se estaba comunicando directamente con un grupo selecto de custodios, preparándolos para algo que iba a cambiar la historia del mundo y de la Iglesia para siempre. El Vaticano, al recibir reportes iniciales, reaccionó con cautela. Algunos altos funcionarios comenzaron a estudiar documentos antiguos que corroboraban lo vivido por los sacerdotes. Encontraron referencias a un evento extraordinario que solo ocurriría en momentos de gran crisis espiritual. Los registros antiguos mencionaban sueños colectivos como señales previas a grandes cambios, y todo esto coincidía con la experiencia de los sacerdotes que habían visto a la Virgen. La Iglesia, consciente de la magnitud de la revelación, decidió manejar la información con extrema discreción, temiendo que el público general no estuviera preparado para comprender lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, los sacerdotes continuaban sintiendo la presencia de la Virgen en sus vidas cotidianas. Algunos comenzaron a recibir mensajes mientras caminaban por la calle, otros durante confesiones o cuando acompañaban a los fieles en sus necesidades. Cada interacción parecía diseñada para preparar sus almas, fortaleciendo su fe y recordándoles la urgencia de actuar con sabiduría. La Virgen no solo les mostraba advertencias, sino también instrucciones. Cómo guiar a los creyentes, cómo proteger los secretos y cómo mantener la esperanza viva incluso en tiempos de oscuridad. Lo más sorprendente fue que, a medida que las semanas pasaban, el sueño colectivo comenzó a expandirse. Otros sacerdotes en diferentes regiones del mundo reportaron sueños similares, con la misma figura y mensajes coherentes. Era como si la Virgen hubiera elegido un grupo más amplio de custodios, extendiendo su advertencia y creando una red invisible de testigos y guardianes. Cada nuevo participante reforzaba la autenticidad del fenómeno y aumentaba la presión sobre los que ya habían vivido las primeras visiones. Debían actuar con cuidado, discernimiento y una fe inquebrantable. Los sueños también contenían advertencias sobre líderes y naciones. Algunos símbolos indicaban conflictos que surgirían, decisiones críticas que afectarían millones y acontecimientos que podrían cambiar la historia del mundo. Los sacerdotes sabían que la información debía transmitirse de manera correcta. Demasiado explícita podría generar caos, demasiado vaga podría ser ignorada. Era un delicado equilibrio, y la responsabilidad recaía sobre ellos, directamente guiados por la Virgen de Fátima. A medida que las visiones continuaban, los efectos físicos se intensificaron. Resplandores, aromas inexplicables, sensación de calor divino y una paz profunda que contrastaba con el miedo y la urgencia de los mensajes. Cada experiencia reforzaba su certeza. Lo que vivían era real y tenía un propósito. La Virgen de Fátima estaba marcando un camino que solo podía seguirse con fe absoluta, obedeciendo señales que solo ellos podían interpretar y transmitir. Finalmente, los sacerdotes comprendieron que estaban participando en algo que trascendía su comprensión humana. Eran portadores de un secreto divino, guardianes de una revelación que afectaría la fe y la historia de la humanidad. Cada noche, al cerrar los ojos y esperar el sueño, sabían que la Virgen regresaría, que la misión continuaría y que los próximos días serían decisivos para entender el mensaje completo. La tensión, la urgencia y la fe se entrelazaban, manteniéndolos alerta y preparados para un futuro incierto, pero guiados por una luz que nadie más podía ver.
Cada sacerdote comenzó a notar patrones que no podían explicarse con lógica humana. Los sueños no solo mostraban la imagen de la Virgen, sino que contenían gestos, palabras y símbolos que parecían indicar acciones concretas que debían realizar en la vida real. Algunos comenzaron a recibir instrucciones detalladas: visitar ciertos templos en horarios específicos, orar frente a reliquias particulares y meditar sobre pasajes de antiguos textos sagrados que hasta entonces habían sido ignorados. La precisión de estos mensajes era tal que parecía que la Virgen les estaba guiando paso a paso, preparando cada movimiento para un propósito más grande. El ambiente en las iglesias se transformó. La gente comenzaba a sentir algo distinto al entrar. Un aire pesado pero a la vez lleno de luz. Una sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo más allá de lo visible. Algunos fieles reportaban escuchar susurros, percibir luces sutiles o incluso ver figuras que desaparecían al instante. Para los sacerdotes que habían participado del sueño colectivo, estas experiencias eran confirmaciones de que la Virgen estaba activamente trabajando en el mundo a través de ellos. Mientras tanto, comenzaron a surgir tensiones internas. No todos los sacerdotes estaban de acuerdo sobre cómo manejar la información. Algunos temían que revelar demasiado podría generar miedo o pánico, mientras otros sentían que cada detalle debía ser compartido para preparar a la humanidad para los tiempos difíciles que se avecinaban. Las discusiones se volvieron intensas, pero siempre dentro de un marco de respeto y devoción, conscientes de que estaban tratando con mensajes divinos que trascendían sus opiniones personales. Una noche, durante una oración prolongada, varios de ellos experimentaron un fenómeno que superó todo lo anterior, un resplandor que llenó la iglesia, y la sensación de que la Virgen hablaba directamente a cada uno de ellos, no con palabras, sino con emociones y visiones simultáneas. Vieron escenas de catástrofes evitadas, milagros ocurridos y líderes que cambiaban su camino gracias a intervenciones divinas. Era como si la Virgen les mostrara el impacto de sus acciones y decisiones futuras, y cómo su obediencia y fe podrían alterar el destino de millones. Los símbolos en los sueños comenzaron a conectarse con eventos del mundo real con mayor claridad. Algunos indicaban fechas, otros señalaban lugares específicos donde la Virgen quería que se realizaran actos de oración y penitencia. La coordinación era impresionante. Cada sacerdote actuaba en sintonía con los demás, aunque estuvieran a cientos de kilómetros de distancia, como si un hilo invisible los uniera a todos. La sincronización de estos actos generaba fenómenos que otros fieles podían percibir, aumentando la fe y la sensación de lo sobrenatural. Con el tiempo, se descubrió que los sueños también contenían advertencias sobre la corrupción dentro de instituciones eclesiásticas y políticas. La Virgen parecía señalar caminos de redención, pero también revelar peligros que podían afectar a la humanidad si no se actuaba con sabiduría. Cada mensaje requería discernimiento profundo, y los sacerdotes comenzaron a documentar no solo lo que veían, sino también cómo interpretar correctamente los símbolos y señales, construyendo un compendio que podría cambiar la forma en que la Iglesia enfrentaba el futuro. Algunos sacerdotes comenzaron a sentir un vínculo físico con las visiones, dolores repentinos, cambios de temperatura y una sensación de presión en el pecho que coincidía con momentos críticos de los sueños. Era como si la experiencia trascendiera lo mental y espiritual, afectando también su cuerpo, recordándoles que estaban participando de algo más grande que ellos mismos. La Virgen de Fátima no solo se comunicaba a través de imágenes y símbolos, sino que involucraba todos sus sentidos, haciendo que la experiencia fuera imposible de ignorar. Mientras esto ocurría, rumores comenzaron a filtrarse fuera del círculo de sacerdotes. Algunos laicos percibieron cambios en la energía de los templos y comenzaron a hablar de milagros inexplicables, aunque sin conocer la conexión con los sueños. Esto generó una ola de curiosidad y devoción silenciosa que se propagaba como un eco, preparando el terreno para la revelación pública en el momento adecuado. La Virgen estaba actuando con precisión, guiando a los custodios directos mientras influía de manera sutil en la fe de millones. Conforme pasaban los meses, los sueños empezaron a revelar fragmentos de profecías antiguas, algunas incluso desconocidas por la mayoría del clero. Referencias a Apocalipsis, mensajes de santos y visiones de futuros posibles aparecían, y cada detalle parecía tener implicaciones directas sobre decisiones humanas, políticas y espirituales. Los sacerdotes comprendieron que estaban viviendo un evento histórico, no solo un milagro, sino una intervención directa de lo divino en los asuntos humanos, con la Virgen de Fátima como guía silenciosa pero firme. Finalmente,
Los sacerdotes comenzaron a transmitir sus experiencias de manera controlada. Reuniones secretas con obispos y estudiosos permitieron analizar y validar cada detalle, garantizando que la información se manejara con responsabilidad. Cada revelación, cada símbolo descifrado, añadía capas de comprensión y la certeza de que el sueño colectivo no era un accidente, sino una misión divina, se consolidaba. La Virgen estaba llamando a custodios selectos, y ellos debían cumplir con un papel crucial para la preparación espiritual del mundo. La tensión y el misterio continuaron hasta el último momento del período de sueños. Nadie sabía con certeza qué ocurriría después, pero todos sentían que algo monumental estaba por suceder. La Virgen de Fátima había dejado un mensaje claro. La humanidad enfrentaría desafíos inéditos, y solo aquellos preparados por la fe y la obediencia podrían guiar a otros hacia la luz. Cada noche, al cerrar los ojos, los sacerdotes esperaban que la Virgen regresara, cada sueño cargado de símbolos, advertencias y esperanza, manteniéndolos en un estado de alerta constante, conscientes de que eran parte de algo que cambiaría la historia para siempre. La atmósfera en el convento estaba densa. Un silencio profundo se había apoderado de los sacerdotes que dormían en sus celdas. Nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero de repente, un resplandor suave comenzó a llenar los dormitorios, cálido, envolvente, como si el mismo cielo hubiera descendido sobre ellos. Algunos sintieron un leve cosquilleo, otros, un calor que parecía atravesar su piel y llegar directo al alma. Los sueños comenzaron a sincronizarse. No era algo común, algo más grande estaba ocurriendo. Cada sacerdote, en sus sueños, vio la misma figura, la Virgen de Fátima, radiante, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de un mensaje profundo y urgente, que parecía vibrar directamente en su conciencia. Sus palabras no eran pronunciadas, sino que cada uno las sentía, como un susurro que se expandía dentro de su mente y en su corazón al mismo tiempo. El mundo se encuentra en un punto crítico, parecía decir. El tiempo de la penitencia se acerca, y la humanidad debe despertar. Lo más increíble era que, aunque estaban en lugares separados, cada uno despertaba con la misma sensación, con la misma visión grabada en su memoria. Los sacerdotes comenzaron a reunirse, casi en estado de shock, compartiendo lo que habían experimentado. Las coincidencias eran aterradoras. Todos habían visto a la Virgen de Fátima. Todos habían recibido el mismo mensaje. El misterio no terminaba allí. Uno de los sacerdotes, más sensible, aseguró haber escuchado una tercera voz, una más grave y profunda, que resonaba detrás de la Virgen. Un aviso que parecía ser del cielo mismo. El equilibrio de la fe será puesto a prueba, y solo la oración sincera podrá sostener la luz en la tierra. La noticia empezó a filtrarse en silencio entre los demás, y pronto se convirtió en un secreto compartido que cambiaría para siempre la percepción de aquellos hombres de fe. Los días siguientes no fueron normales. Cada sacerdote sentía un vínculo más fuerte entre ellos, como si la visión colectiva los hubiera conectado de una manera inexplicable. Mientras tanto, mensajes y señales comenzaban a aparecer en sus libros de oración y en textos antiguos que hasta entonces parecían olvidados. Palabras y símbolos que antes parecían irrelevantes, ahora tomaban un sentido apremiante. Algunos investigadores eclesiásticos que fueron llamados a observar los eventos notaron patrones extraños en los sueños. No se trataba solo de la visión de la Virgen, sino de un mensaje cifrado en la forma en que los sueños se desarrollaban. Números, fechas, símbolos de ciudades y países, todos apuntando a eventos que podrían ocurrir pronto en el mundo. Los sacerdotes comenzaron a anotar cada detalle, intentando descifrar lo que parecía ser una advertencia directa para toda la humanidad. Pero había algo más. En medio de todo esto, algunos sacerdotes reportaron la sensación de una presencia cercana, no visible, pero sí palpable, un aura que llenaba el convento de paz y miedo al mismo tiempo. Cada oración que realizaban parecía ser amplificada, como si el cielo escuchara de manera más intensa, como si cada palabra de fe tuviera un peso enorme en la balanza de los acontecimientos futuros. Se hablaba de que aquellos que presenciaron la visión sentirían un cambio en su vida espiritual irreparable, y que esta experiencia colectiva podría marcar el inicio de una serie de eventos que no se habían visto en siglos. Las reuniones comenzaron a tomar un tono solemne, casi ritual, donde cada sacerdote compartía sus sueños y sensaciones, buscando descifrar el mensaje final. Mientras tanto, fuera del convento, rumores comenzaban a circular sobre fenómenos inexplicables en otras partes del mundo. Luces en el cielo, imágenes de la Virgen apareciendo en objetos cotidianos,
y personas reportando sueños similares, aunque no pertenecieran a la iglesia. Todo apuntaba a que lo que había ocurrido en el convento era solo el inicio de algo mucho más grande. Cada día que pasaba, la tensión crecía, y con ella, un sentimiento de urgencia que se apoderaba de todos los presentes. Algunos temían que, si el mensaje no era entendido correctamente, las consecuencias podrían ser catastróficas. Otros, en cambio, sentían una esperanza renovada, como si la Virgen misma estuviera guiando cada paso hacia un destino que todavía no comprendían completamente. La pregunta que ahora rondaba en la mente de todos era inevitable. ¿Por qué ellos? ¿Y por qué ahora? ¿Qué significaba esta aparición colectiva? ¿Y cuál era el papel que cada sacerdote debía desempeñar para cumplir con la advertencia celestial? La respuesta permanecía oculta, envuelta en un halo de misterio que ni siquiera el más sabio de los clérigos podía desentrañar. Y mientras el sol comenzaba a iluminar cada rincón del convento, los sacerdotes se preparaban para enfrentar lo desconocido, con la certeza de que la visión de Fátima había cambiado su vida para siempre, y que el mundo entero estaba a punto de recibir una señal que nadie podría ignorar. Los sacerdotes, aún con la emoción del despertar fresco en sus almas, comenzaron a revisar antiguos archivos eclesiásticos, buscando alguna referencia a un fenómeno similar. Encontraron textos polvorientos, notas manuscritas de otros sacerdotes de siglos pasados, donde se hablaba de apariciones colectivas que habían marcado el inicio de grandes eventos espirituales. Sin embargo, nada se comparaba con lo que habían experimentado. Uno de los más jóvenes, con la voz temblorosa, relató un detalle que nadie había notado antes. En el sueño, detrás de la Virgen, apareció un espejo dorado que reflejaba imágenes de lugares lejanos, de países enteros, y cada reflejo parecía moverse al ritmo de acontecimientos que todavía no sucedían, pero que sentían que eran inevitables. Cada sacerdote vio lugares diferentes, pero todos coincidían en que el mensaje apuntaba a la necesidad urgente de oración y de unidad. La tensión aumentó cuando empezaron a notar que algunos símbolos que habían visto en los sueños aparecían físicamente en el convento: pequeñas marcas en los muros, destellos en los cristales, y una fragancia de rosas que nadie podía explicar. La Virgen no solo había hablado a través de los sueños, sino que también dejaba señales tangibles que reforzaban el mensaje urgente. Algunos sacerdotes comenzaron a sentirse observados, no solo por la presencia divina, sino por fuerzas desconocidas que parecían vigilar cada movimiento. Cada rezo se sentía más pesado, más profundo, como si cada palabra tuviera que ser medida y ponderada. La atmósfera del convento se volvió casi eléctrica, un espacio donde lo humano y lo divino parecían fusionarse. Los investigadores enviados por la diócesis empezaron a entrevistar a los sacerdotes uno a uno, anotando cada detalle, cada gesto, cada emoción que habían sentido en el sueño. Los patrones eran inquietantes. Todos los sacerdotes habían visto la misma Virgen, todos recibieron el mismo mensaje de urgencia, y todos sintieron una conexión inexplicable con el mundo exterior. Era un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica y racional. Pronto, comenzaron a surgir efectos secundarios que nadie había anticipado. Algunos sacerdotes empezaron a tener premoniciones breves, visiones fragmentadas del futuro, mientras otros comenzaron a experimentar un entendimiento profundo de antiguos textos sagrados que antes les resultaban incomprensibles. Era como si el sueño colectivo hubiera abierto un canal directo entre ellos y la divinidad. El convento se transformó en un epicentro de actividad espiritual. No solo los sacerdotes, sino también los visitantes que llegaban de lugares cercanos, comenzaron a notar cambios extraños: luces que se movían solas, susurros en los pasillos vacíos, y un silencio que no era vacío, sino cargado de significado. Cada fenómeno reforzaba la sensación de que lo que había ocurrido no era un simple sueño, sino un mensaje directo para la humanidad. Mientras tanto, fuera de las paredes del convento, rumores comenzaron a extenderse. Personas que no tenían conexión directa con la iglesia reportaban haber tenido sueños similares, imágenes de la Virgen que aparecían en objetos cotidianos, y una sensación de urgencia inexplicable. Era como si el mensaje hubiera trascendido fronteras, un fenómeno que desafiaba todo entendimiento humano. Al caer la noche, los sacerdotes se reunieron nuevamente. Había un silencio solemne, cada uno consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Debían descifrar el mensaje completo antes de que las señales se intensificaran. Cada palabra, cada símbolo visto en el sueño, era ahora una pista que debía ser conectada para revelar la advertencia completa. Y entonces, algo aún más inquietante ocurrió.
Uno de los más ancianos sacerdotes reveló que había visto un tercer elemento en el sueño que nadie había notado. Un libro antiguo, envuelto en luz dorada, flotando frente a la Virgen. Sus páginas se movían solas, y aunque no podía leerlas, sentía que contenían la clave para salvar a la humanidad de un evento catastrófico que estaba por suceder. El resto de los sacerdotes sintió un escalofrío recorrer sus cuerpos. El sueño no solo había sido un mensaje, era una misión, un llamado directo a actuar, a preparar a la Iglesia y al mundo para algo que se avecinaba, algo que cambiaría la historia para siempre. La Virgen de Fátima, a través de este fenómeno colectivo, había elegido a estos hombres como portadores de la advertencia más urgente de los últimos siglos. El miedo y la esperanza se mezclaban en sus corazones. Cada paso que daban en los días siguientes estaba impregnado de reverencia y temor, sabiendo que lo que habían vivido no era un simple sueño, sino una preparación para una serie de eventos que nadie podía ignorar. Los días siguientes fueron intensos. Cada sacerdote sentía que algo cambiaba dentro de ellos, una energía que no podían explicar. Cada oración se volvía más profunda, cada meditación más reveladora. Incluso los objetos cotidianos del convento parecían resonar con una presencia silenciosa, como si todo el lugar hubiera sido transformado por la visita espiritual de la Virgen. Algunos sacerdotes empezaron a recibir cartas anónimas, mensajes que describían sueños similares, visiones de la Virgen y advertencias urgentes. La coincidencia era escalofriante. Personas de distintas partes del país estaban teniendo experiencias paralelas. No podía ser casualidad. Parecía que un mensaje global estaba siendo entregado simultáneamente a quienes estaban abiertos a recibirlo. La tensión creció cuando se descubrió que en los sueños también aparecían símbolos antiguos que coincidían con profecías de santos olvidados. Estos símbolos indicaban un patrón que, si se descifraba correctamente, podía prevenir un desastre espiritual masivo. Cada sacerdote comenzó a estudiar documentos antiguos, libros sellados y manuscritos polvorientos, tratando de unir las piezas del rompecabezas que la Virgen había dejado ante ellos. Durante las noches, algunos veían figuras luminosas recorriendo los pasillos del convento, sombras que parecían guiar sus pasos hacia lugares específicos donde objetos sagrados brillaban con intensidad. No era miedo lo que sentían, sino una mezcla de reverencia y urgencia. Cada señal parecía decirles: el tiempo se agota, actúen ahora. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los jardines del convento, uno de los sacerdotes encontró una pequeña caja de madera, oculta detrás de una estatua de mármol. Al abrirla, descubrió un pergamino antiguo, con símbolos que solo podían ser leídos mediante una combinación de sueños y oración profunda. Era como si la Virgen hubiera dejado instrucciones claras para descifrar la advertencia completa. Los sacerdotes comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo sus hallazgos y comparando cada detalle de sus sueños. Cada conversación revelaba algo nuevo: gestos, palabras, símbolos, destellos de luz que habían pasado desapercibidos al principio. Todo apuntaba a un mensaje más grande, uno que afectaría no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Mientras tanto, fuera del convento, comenzaron a registrarse fenómenos inexplicables: luces en el cielo, patrones en la naturaleza y un sentimiento colectivo de inquietud. Personas que nunca habían estado cerca de la Iglesia reportaban sueños extraños y visiones que coincidían con los reportados por los sacerdotes. La Virgen de Fátima, parecía, estaba enviando un mensaje que trascendía fronteras, culturas y creencias. Cada día que pasaba, la sensación de urgencia crecía. Los sacerdotes sabían que no podían esperar más. El mensaje debía ser transmitido, y debían asegurarse de que el mundo comprendiera su importancia antes de que ocurriera lo inevitable. La Virgen, a través de estos sueños, había marcado un camino, y ellos eran los guardianes de ese conocimiento. En las noches más silenciosas, algunos sacerdotes podían escuchar un susurro sutil, como un viento que recorría los pasillos del convento, pronunciando palabras en latín que solo ellos parecían comprender. Cada palabra era un recordatorio de que lo que habían presenciado no era un sueño común, sino un llamado directo a la acción espiritual. Los líderes de la diócesis comenzaron a notar cambios en la comunidad: una devoción renovada, fervor espiritual creciente y un interés masivo en las historias de la Virgen de Fátima. La noticia del fenómeno colectivo, aunque inicialmente mantenida en secreto, empezó a filtrarse. Algunos periodistas locales empezaron a preguntar, aunque sin entender completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los sacerdotes, sin embargo, permanecían concentrados en su misión:
Sabían que cualquier filtración prematura podría causar pánico o confusión. Cada detalle debía ser cuidadosamente documentado, cada símbolo interpretado con precisión. Era un delicado equilibrio entre mantener la verdad y proteger a la humanidad de una revelación demasiado abrumadora para procesar de golpe. Y entonces, un hecho aún más perturbador ocurrió. Durante una meditación nocturna, uno de los sacerdotes vio una visión del futuro, un evento catastrófico que se avecinaba si el mensaje no era seguido correctamente. La Virgen apareció nuevamente, guiando su mirada hacia un punto específico en el convento, señalando que allí se encontraba la clave final para prevenir el desastre. El convento se convirtió en un centro de actividad intensa, con sacerdotes trabajando día y noche, descifrando cada señal, interpretando cada símbolo y preparando el mensaje para ser transmitido a la iglesia y al mundo. Cada segundo contaba, cada revelación era crucial. En las últimas noches, el convento estaba sumido en un silencio profundo, solo interrumpido por los murmullos de oración y el leve crujido del suelo bajo los pasos de los sacerdotes. Cada uno sentía que el tiempo se aceleraba, que la urgencia de transmitir el mensaje era ahora más crítica que nunca. La Virgen de Fátima parecía estar presente en cada rincón, su luz invisible iluminando los corazones y guiando las manos de aquellos que trabajaban sin descanso. Una madrugada, mientras la niebla cubría los jardines, los sacerdotes notaron un fenómeno extraordinario, una luz brillante que atravesaba los vitrales de la capilla, proyectando símbolos antiguos sobre las paredes. Cada figura coincidía con los sueños colectivos. Cada línea y curva representaba una advertencia, un aviso que debía ser descifrado antes de que fuera demasiado tarde. El miedo y la reverencia se mezclaban, haciendo que la experiencia fuera casi insoportable en intensidad. Los sueños comenzaron a intensificarse. Los sacerdotes veían escenas de calamidades y también de esperanza. Una dualidad que les recordaba que la Virgen no solo advertía sobre peligros, sino que ofrecía un camino de salvación para quienes estuvieran dispuestos a escuchar y actuar. Algunos sacerdotes comenzaron a escribir fríamente todo lo que recordaban de los sueños, mientras otros meditaban para recibir más claridad. Cada palabra, cada símbolo, cada gesto tenía un significado oculto que debía ser descifrado con precisión. A medida que los días avanzaban, la noticia del fenómeno se filtró lentamente entre ciertos círculos eclesiásticos. La tensión aumentaba, porque la magnitud de lo que estaba ocurriendo superaba cualquier entendimiento común. La Virgen de Fátima estaba llamando a la Iglesia y a la humanidad a despertar, a reconocer señales que habían sido ignoradas por siglos. El mensaje era urgente y directo. El mundo debía cambiar, y debía hacerlo ahora. Los sacerdotes también comenzaron a recibir sueños de personas fuera del convento, creyentes de diferentes países y culturas. Todos coincidían en un patrón. La Virgen aparecía, señalaba símbolos específicos y transmitía advertencias que solo podían ser comprendidas a través de la oración profunda y la meditación. Era un fenómeno global, imposible de ignorar, y cada día se hacía más evidente que la Virgen estaba moviendo los hilos de la historia de manera sobrenatural. Un sacerdote mayor, que había dedicado su vida a estudiar profecías antiguas, comprendió finalmente la magnitud del mensaje. Era una advertencia que abarcaba siglos, un llamado que solo podía ser descifrado colectivamente, a través de los sueños de aquellos que habían mantenido su fe pura y su corazón abierto. Los símbolos antiguos, las luces, los susurros nocturnos, todo formaba parte de un rompecabezas que debía ser completado para evitar un desastre espiritual global. Finalmente, después de semanas de trabajo intenso, los sacerdotes lograron reunir todas las piezas. Símbolos, sueños, mensajes y visiones se unieron en un documento completo. Era un mensaje de la Virgen de Fátima que debía ser compartido con el mundo, pero con gran cuidado, para que su poder no fuera malinterpretado ni causara pánico. La responsabilidad que sentían era abrumadora, pero la claridad del mensaje les daba fuerza. En los momentos finales, mientras la noche caía sobre el convento, una última visión los envolvió a todos. La Virgen apareció, rodeada de luz y gloria, señalando que su mensaje había sido escuchado, comprendido y preparado para ser difundido. Era un momento de éxtasis espiritual, de mezcla de temor y reverencia. Cada sacerdote sabía que había sido testigo de algo que trascendía la historia, algo que cambiaría la fe de millones y despertaría la conciencia espiritual de la humanidad. La calma regresó lentamente al convento, pero todos sabían que sus vidas ya no serían las mismas. Cada paso, cada oración, cada sueño,
había sido una preparación para este instante, un llamado a la acción y al despertar espiritual global. La Virgen de Fátima, a través de sueños colectivos, había dejado una advertencia clara y poderosa. El tiempo de actuar y cambiar estaba sobre ellos, y el mundo estaba observando. Y así, mientras el sol comenzaba a iluminar los jardines y los primeros rayos atravesaban los vitrales de la capilla, los sacerdotes se reunieron una última vez, sabiendo que su misión no había terminado, pero que ahora tenían la guía divina para enfrentarse a los tiempos que se avecinaban. La Virgen de Fátima había hablado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.